Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Continuamos recabando testimonios imprescindibles de gente necesaria que nos ayudan a conocer y a comprender diversos y diferentes matices del negocio de la música, utilizando la mejor de las pizarras, la experiencia. Hoy recibimos en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a alguien que se forjó en las compañías, desarrollando actividades varias, que creció con proyectos paralelos alrededor de la música, para emerger en lo que es ahora, uno de los escritores más reconocidos y que con cada obra que publica crece de manera exponencial. Un melómano metido al literato o un literato que sabe y disfruta mucho de la música. Recibimos hoy pues a alguien que además de todo lo anterior es un buen amigo y alguien al que quiero y respeto, por lo que espero estar a la altura de todo esto en esta siempre sincera conversación. Bienvenido, Bruno Galindo. Hola, ¿qué tal? A ver si soy yo el que está a la altura. Muchas gracias por traerme, me hace mucha ilusión y es un gran honor. Nada, un placer. Ya sabes además que bueno, la confianza de Asco, somos amigos de hace mucho tiempo, lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, hasta que no he dado con esta maravilla que es Toma de Tierra, que además, aunque creo que vamos a hablar mucho después, la verdad es que bueno, me ha noqueado porque, bueno, me identifico en muchísimas cosas y aparte, bueno, pues da muestra, ¿no? de un montón de cosas que has hecho, que es lo que decía en la intro, ¿no? Que al final te ha llevado a desarrollar tu vida por la rama de la escritura, que creo que se te da encima muy bien. Y bueno, me imagino que estarás contento, ¿no? Con la recepción de Toma de Tierra y todo lo que te está dando, ¿no? Estoy contentísimo, sí. La verdad es que editar un libro hoy en día, con lo difícil que está todo, editar cualquier cosa realmente, pero me parece una proeza, no por mí, sí, sino, digamos, genéricamente, y estoy muy contento, sí. Si además, pues como es el caso, pues está gustando y la gente está hablando de él, pues bueno, mejor sí, todavía. Sí. Nada, yo me acuerdo cuando presentaste el anterior, no me acuerdo ahora cómo se llama el anterior se llamaba Remake, era una novela, salió el año pasado. Fabulosa. Y me acuerdo que en ese momento me estabas diciendo, que además coincidió todo el plan del confinamiento y todo esto tal, y me decías, no, pues estoy preparando uno y tal, y la verdad es que al principio no terminaba de entender un poco tal esto, pero la verdad es que lo repito, o sea, se ha convertido uno de mis libros de cabecera, y no es por pelotearte, ya te lo dije una vez, que otro libro del que hablaremos, que es Vasos Comunicantes, publicado ya en el 2002, que cuando lo leía daba vértigo, pues también fue uno de mis libros favoritos durante mucho tiempo, así que nada, enhorabuena. Qué bueno, gracias Carlos. Y nada, que de hecho es eso, repito, que sirve para conocer muchas cosas de ti, que en mi caso, como amigo, encima no conocía. Bueno, vamos a hablar de ti. Bueno, por circunstancias naces en Buenos Aires, en Argentina, pero enseguida te vienes a Madrid. Eso es, sí. Eso no quita que Argentina siempre haya sido un país importante en tu vida, ¿no? Sí, es un lugar al que le tengo siempre echado un ojo, Argentina. Muy bien. Y cuéntanos tus primeros recuerdos en el mundo de la música. Pues lo primero que yo hago es un trabajillo de runner en el famoso concierto de U2, Pretenders, prefiero V40 que vayamos un poco Big antes. Audio Dynamic. ¿Antes? Sí, prefiero que el Bruno Galindo niño que empieza a escuchar música que... Bueno, sí. Entonces no son trabajos, son... No. Bueno, trabajos, perdón. Sensaciones, sí, bueno, pues a ver, en mi casa había música, no te diré que había muchísimo, pero había ahí algunos casetillos, había pues un poco de todo, la música española de la época que sonaba. Recuerdo un par de discos que si ahora mismo los escucho los puedo seguir la letra y los puedo tararear todos los discos, que era Mediterráneo de Serrat, y un disco de Mocedades, que se llamaba la Otra España. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo andaba escuchando de pequeño. Como te digo, también había cassettes de música clásica que yo escuchaba con deleite, pero con cierta sensación también de extrañeza y de, bueno, yo no sé si esto está hecho para mí, pero me parece que esto es una cosa muy gorda, ¿no? Y luego, pues bueno, dados los orígenes por una generación al menos, o dos de mi familia, pues sí llegaba también música latinoamericana de la época. Había folclore argentino, Mercedes Sosa, estaban, pues no sé, Carlos Puebla y sus tradicionales. Ahora me voy a
a Cuba y canciones, canciones de la época, canciones infantiles. También había cuentos infantiles por ahí, que yo creo que es algo que luego me apeteció recrear con el spoken word, que no sé si es algo por lo que me vas a preguntar o no, pero es una de las facetas a las que me he dedicado. Y bueno, pues esa era un poco la música que había en mi casa y la que yo escuchaba. Había cassettes, tardó en llegar el vinilo a mi casa y mucha radio, por supuesto. Soy de esa generación que siempre tenía el radiocassette con el rec y la pausa puesta y la radio, y en cualquier momento si aparecía la canción que te gustaba o incluso que habías pedido a la radio, pues soltaba la pausa y me grababa ahí mis cintas que... Pues nada, luego me decoraba mis cassettes y me hacía mis programas, mis programas de radio sonrojantes para mí mismo, ¿no? Y bueno, pues eso. Oía cintas que grababa con mi voz, como decía el buen Eduardo Benavente. Y a nivel usuario, tus primeros discos propios, tus primeros conciertos... A ver, como yo no tenía mucha pasta, empecé por los singles, que valían 100 pesetas, algo unos 0,60 de hoy, ¿no? Me acuerdo a los que iba primero es a los que estaban más baratos, ¿no? Que había una que se llama Serie Delfín. No me acuerdo de qué discográfica era la Serie Delfín. Pero bueno, recuerdo, pues no sé, haberme comprado discos de OMD, de Adam and the Ants, de Supertramp, de repente, yo qué sé, pues los vaivenes extraños de un niño que se compra discos, ¿no? Y bueno, los Beatles juegan un papel importante también. Esos también son los primeros discos que yo me compro. Previamente, mi padre me había regalado me había traído de algún viaje el disco rojo y el azul, los famosos recopilatorios. Y nada, pues los Beatles son, para mí, forman parte de la iniciación básica mía, digamos, en la música. Y luego, cuando tengo un poco de dinero, empiezo a comprar los discos de los Beatles, ¿no? ¿Y conciertos? ¿Recuerdas los primeros conciertos? Sí, me acuerdo perfectamente de los primeros conciertos. El primer concierto que yo vi fue a plena luz del día, una banda de heavy glam que se llamaban Bella Bestia. Sí. Sí, los tienes, hostia, pues si son... Sí. No este todo el mundo... el famoso concierto con la Polla Records en San Isidro, que acabó con una batalla campal. Vale. Sí. Bueno, pues esto fue a plena luz del día en una feria que se hizo, que se llamaba... Iberdisco o algo así, una feria que no repitió, que se hizo una vez en un sitio al aire libre donde están los 4 edificios, los 4 rascacielos estos de Madrid. Sí. Bueno, pues ahí en ese territorio, ahí se montó esa feria y fui para allá porque era un venado de los discos y ahí iba a haber muchos discos y había un escenario con actuaciones diurnas y ahí estaban de repente Bella Bestia. Lo primero que yo vi. Después... Eso marca, que tu primer concierto sea Bella Bestia. Sí, marca la hostia. Después te puedo decir que la primera actuación, que no se podría llamar concierto y no sé si se podría meter en el ámbito musical, yo creo que sí, fue con el colegio cuando nos llevaron a una grabación de Gaby, Fofo y Miliki. Entonces, bueno, vamos a considerar a Gaby, Fofo y Miliki música, ¿no? Yo me acuerdo una vez que escuché en el disco quíntuple de Calamaro, en el Salmón, había una versión de, no sé si de Hola Don Pepito o una de estas, y dije, vale, pues aceptamos Gaby, Fofo y Miliki como música, ¿no? Claro. Pues eso. Y después, la primera vez que me dejé dinero para una entrada fue un concierto de Mike Oldfield en el Moscardó, que pues nada, me lo vi, me gustó muchísimo. Me acuerdo que me puse al lado de uno de los altavoces, muy muy delante, y estuve como una semana con un pitido en el oído. Así que bueno, te cuento mis sonrojantes experiencias de un niño que no se entera mucho y que está ahí pues rompiéndose los oídos desde pequeño. Bueno, y llegamos Bueno, antes quería preguntarte, antes de ese concierto de U2 famoso, ¿estudias periodismo? Sí, estudié periodismo, pero no lo terminé, esa es la verdad. No lo terminé porque me puse a currar en discográficas, en WEA en particular, antigua, lo que antes era Warner Music.
Y no se me dio bien hacer las dos cosas. Los estudios, bueno, hay gente que tiene mucho talento para sacarse sus exámenes y gestionar sus apuntes a distancia y sacar su carrera mientras hace otra cosa, pero a mí no se me dio bien, o al menos no se me dio bien haciendo al mismo tiempo el trabajo de discográfica, que como bien sabes, pues es un trabajo que te puedes dejar ahí, te puedes dejar el día y la noche, y sobre todo en esos años, te hablo del 88 o algo así, ¿no? Entonces, pues eso, pues no lo terminé. Y estaba tan despistado que incluso hubo un año entero que me matriculé y de vez en cuando iba, pero me metí durante todo un año en la clase que no era. Yo estaba en periodismo A y estuve yendo todo un año a periodismo B o algo así. Así que imagínate lo centrado que estaba yo con estudiar periodismo, ¿no? O cualquier otra cosa. Bueno, pues vamos a ese primer trabajo, ¿no? Que es el mítico concierto de U2 en el Bernabéu con V40. Y Pretenders y Big Audi Dynamite, que era la banda de Mick Jones de los Clash. Organizado por el inolvidable Santi Ugarte, y que bueno, que además de ser la universidad para muchos, ¿no? Porque al final ha habido más de uno que ha pasado por aquí, que fue casi su primera experiencia, debió ser algo brutal, ¿no? Porque se habla de un sobreaforo. Bueno, ¿qué recuerdas de ese día? ¿Cómo surge esa opción de poder trabajar allí? Como al igual que a cualquier persona que le hagas esa pregunta, yo te voy a recordar lo primero que estamos vivos de milagro. Sí, porque allí... Sandra Rotondo fue la que dijo también un poco eso, sí. Sí, porque allí había, pues bueno, yo no soy muy bueno en los cálculos, pero más o menos si hacemos una media de lo que dice todo el mundo que había de más, que unos dirán que había 40.000 y otros que habían 10.000, pues yo no sé si había ahí 15.000 personas más, 20.000 personas más, pero era una bestialidad, ¿no? Y bueno, pues se mascaba ahí el peligrazo, pero a la vez la vibración y la intensidad de ese concierto, que es el primer concierto de rock que se hacía en el muy poco respetable Bernabéu. Y en fin, pues no solamente U2, que además estaba en un momento muy, muy caliente, ¿no? Con el Joshua Tree, sino también los Pretenders, pues que es una bandaza increíble. Y bueno, y eso es lo que de Runner. Entonces yo hice de Runner, sí, que no sabía ni lo que era, pero bueno, es el chico de los recados, claro, ¿no? Que haz esto, vete para allá, corre, tal. Y no me acuerdo muy bien lo que hice. Lo que me acuerdo es que me metí por todos los lados, estuve con todas las bandas. Me acuerdo que tuve que ir a arreglar un marrón en la aduana porque no dejaban entrar a uno de los rastas de la banda de Mick Jones. No sé por qué, y menos aún sé cómo hice yo para deshacer ese problema, ¿no? Yeah. Pero bueno, eso es lo que recuerdo, y nada, pues tengo un grandísimo recuerdo de ese concierto. También recuerdo que no me pagaron, pero bueno, en fin. Tiburón Concert. Ahí está. Bueno, y de ahí surge la opción de entrar en WEA, ¿no? Estamos hablando del año 87. Sí, no a raíz de eso, pero yo me quedo ahí un poco como por ahí, en los conciertos y tal, y sí, en algún momento me llaman de WEA. Cuando WEA era una oficina de 2 pisos, una encantadora oficina de 2 pisos en la glorieta de López de Hoyos 42, segunda planta, no me olvidaré. Y me llama Alfonso González, que en esa época era el jefe de promoción, cosa a la que hoy se llamaría director de marketing, sí. Tanto por jefe como por marketing. Y bueno, pues me metí ahí a trabajar en promoción de radio, ¿no? Que bueno, pues que es donde yo creo que se puede empezar a entender un poco el asunto, ¿no? Y nada, era la época... ¿Quién dirigía WEA? ¿Quién era el director de WEA? El director de WEA era Saúl Tagarro. Ya, o sea, eran las bases de lo que luego fue WEA. Sí, para hacerte un poco el mapa, estaba Álvaro de Torres era la R internacional era Bettina Bosé, estaba Eva Dalda también, estaba Rosa Bañó, que después se ha dedicado a otros negocios, estaba, bueno, y en el departamento en el que yo estaba Federico Escribano, Lidia Giovane, Marisa Ruiz y yo. Teníamos un despachito que teníamos un par de mesas de metacrilato, 4 teléfonos de estos fijos, obviamente, no había ordenadores. Es la época del Telex, había ahí un Telex ahí echando su rollo de papel con esos signos rarísimos.
Y nada, pues promoción de radio, estamos en la época de máximo esplendor de los 40 principales, entonces buena parte del trabajo se centra en que tus discos suenen en los 40 principales. Hablar con los coordinadores, todas estas Exactamente, cosas. las famosas reuniones de los martes y, en fin, pues todo eso. Entonces estaba, para ese trabajo estaba los 40 principales y luego lo demás. Sí, sí. ¿no? Lo demás que era la COPE, que no sé si todavía estaba Cadena 100 se llamaba ya Cadena 100 o no lo recuerdo bien. Cadena 100, Radio España, Radio Vinilo, Onda Madrid, pues eso, teníamos ahí unos grandes dietarios, como unas grandes agendas ahí con nuestros papeles, ¿no? Y el listado de los coordinadores de los 40 de cada ciudad, ¿no? Que no me acuerdo de los teléfonos de memoria de milagro, pero lo que sí te digo es que me aprendí todos los códigos de región. Los códigos de... los prefijos. Los prefijos de cada ciudad, yo los aprendí ahí, ¿no? Sí. Porque, en fin, estamos hablando de una época tan viejuna que los teléfonos tenían 7 dígitos y le ponías 2 delante a el prefijo, ¿no? Qué cosas. Bueno, pues eso. Y bueno, daba gusto, porque joder, luego con la lista de artistas que trabajaste, ¿no? Que tuviste oportunidad de mover sus discos. Hablamos de Ren, de Lou Reed, de los Ramones, de Miles Davis, de Transvision Bump, ¿no? Era una época, bueno, que daba gusto ir a los 40 principales con cosas así, ¿no? Sí, ahora sería un poco inconcebible. Sí, ¿no? Pero ninguna de esas creo que haya sonado en los 40 principales, ¿no? En realidad nuestras prioridades eran, pues, cosas muy claras, internacionales. Por muy claras, quiero decir, que fueran a vender mucho, porque esos discos, creo que ninguno de esos llegó a ser disco objetivo, ya sabes que esto eran los discos objetivos, ¿no? Pero bueno, también por completar un poco teníamos un roster nacional bastante joven, y era, pues bueno, tú sabes que los discos por los que apuesta una discográfica fundamentalmente son por los nacionales, en primer lugar, ¿no? Y ahí estaba La Unión, estaba Alex y Cristina, que los pillé muy al principio y trabajé muchísimo con ellos. Me tocó hacer el famoso Super 1. ¿Alguien te ha hablado del Super 1? El camión que iba por los pueblos y tal, pues bueno. ¿Quién más estaba? Estaba, pues, Miguel Bosé, y luego estaba, que sí, Bertín Osborne, que sí, cosas así, ¿no? Y bueno, y ahí siguiendo la más pura tradición de la gente que entra a trabajar en la industria, enseguida te cambias tienes una oferta, me imagino, y te vas a Emis Pavox. Bueno, antes de eso hubo un movimiento dentro del juego de las sillas de nuestro propio despacho, pues se marchó Marisa, todo corrió, Lidia pasó a llevar la tele y yo pasé a llevar la prensa. Ajá. Entonces estuve un tiempo que cambié ese listado, digamos, de los 40 principales por el muy distinto mundo de los periodistas de prensa, que, bueno, como tú bien sabes, es otra cabeza, incluso otros artistas, ¿no? Porque ellos de repente te recuerdan que oye, quiero el disco de, no sé, de Brian Wilson, pues nadie me había pedido el disco de Brian Wilson, o de Katie Lang, o de X, ¿no? Pero bueno, si quieres que sigamos así el relato más rápido, sí, me voy ahí a... Iba a apuntar que por lo menos los prefijos eran los mismos, ¿no? Los prefijos no cambiaban, sí. O sea, eso te lo llevaste ahí. Vale, pues eso, estamos hablando, te vas a Emis Pavox en el año 89 como jefe de producto internacional. Eso es, en Torrelaguna. En Torrelaguna 64, sí. Mítico. Ese edificio increíble, que yo en la época lo veía un poco como una... A ver, un sitio con viejuno, vetusto. Una cosa viejuna y vetusta, ¿no? Como de tienda de muebles de carretera, un poco, ¿no? Sí. Pero llegaste, todavía existían los estudios y la fábrica, aunque quedan vestigios de todo eso. Absolutamente, existían las dos cosas. Incluso antes de entrar en Hispavox estuve en unas grabaciones, pero yo era muy amigo de los Héroes del Silencio, cuando no tenían ni disco, los conocí una vez por un motivo fortuito y me invitaban a las grabaciones de su disco, que fue en esos estudios, en unas sesiones de noche.
Entonces, sí, pues un poco antes de entrar a Hispavox incluso conocí esos estudios, ¿no? Y bueno, pues sí, pues ese mundo naftalinoso y encantador y con una gente estupenda, talentosa, divertida y genial que había en esa compañía, ¿no? Y trabajando, bueno, como jefe de producto internacional con cosas muy interesantes, porque bueno, en esa época era todo el power de Hispavox en cuanto a traerse también catálogos de fuera, ¿no? Y artistas y eso, ¿no? Sí. En fin, por un lado Hispavox tenía su futuro asegurado con artistas de mucho peso, pues los Beatles, Queen, Pink Floyd, McCartney, Beach Boys y algunos otros. Y luego, pues bueno, pues sí, llegaron algunos sellos nuevos a la casa y uno de ellos justamente me tocó llevarlo a mí, que fue Chrysalis Records. Decirte antes de eso que aparte de artistas estupendos, pues trabajé con gente estupenda. Mi jefe era Carlos López, a quien yo había conocido en lo de U2, porque él había hecho el marketing de Joshua Tree de U2. Y éramos un pequeño equipo. Ahí estaba Sandra Serrano y ahí estaba Mónica Navarro, y bueno, pues éramos un equipo estupendo. Estaba Amparo también, y nada, pues ahí estábamos. Bueno, es una temporada Amparo corta. Jimeno. Fue una temporada corta. Bueno, a ver, hay cosas que, claro, tú ves en los currículums de la gente y dices, qué corta es, seguramente a ti te pareció una eternidad, ¿sabes? Pero claro, ves año 89 al 90 y dices, esto es corto, claro. Todo mi paso por la industria discográfica rigurosamente fugaz. Es muy fugaz, ¿no? A pesar de todo, es intenso y está muy comprimido, porque me da tiempo a estar en 3 de las 4 o 5 grandes que hay, ¿no? ¿Y en ese momento te apetecía cambiar de aires o realmente es esa tónica general de nomadismo que había en la industria? Bueno, a mí me apetecía. Debo decir también que la decisión de Saúl Tagarro de echarme de la compañía ayudó a que yo me fuera. Y nada, pues eso, pues fui despedido de UEA y muy rápidamente me ficharon en Hispavox. A ver, una de morbo, ¿cómo se despedía en esa época? ¿Cómo lo recuerdas? Pues un chavalín de tener 20 años, 21 años, ¿no? No, tenía menos, tenía 19. Sí, pues recuerdo, claro, era mi primer despido y era mi primer trabajo y mi primer despido. Me acuerdo que fui a ver al jefe de personal, que era un tipo encantador que se llamaba Juan Luis Calleja, y me dijo, oye tío, pues es que te tengo que hacer este mal trago. Mira, aquí como no te podemos echar por nada en particular, ¿no? Sino que yo era un poquito indisciplinado, la verdad es esa. Yo entiendo que me echaran, no guardo ningún rencor, está bien echado. Pero me decía Calleja, tío, es que como no se te puede echar por nada, pues hemos puesto Bruno Galindo ha llegado tarde el día tal 10 minutos, el día cual 20 minutos y el día tal 1 hora. Entonces tú firmas no conforme y bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, pues así fue. Me dijeron que había llegado tarde unos días, me dijeron que era de mentirijilla, pero el despido era de verdad. El despido era de verdad. Y fíjate si eres un normal, que empecé a trabajar a la semana siguiente. Uh-huh. Y un día iba muy dormido y me fui a UEA en vez de irme a Hispavox por la costumbre, y llegué a la puerta y de repente dije, hostias, ¿qué haces, loco? Y nada, seguí mi camino y me fui a... Bueno, y continúas después de ese año en Hispavox y vas a CBS, como decías, otra grande, que luego fue Sony Music, sí. En 1990, para hacer marketing internacional y explotación de producto local, un poco, o sea, lo que se viene a decir todo, ¿no? Eso es, sí. Déjame decirte también muy rápido que me tocó en cierto momento la posibilidad de cambiar de compañía dentro de Hispavox, porque yo estaba en la parte EMI y se estaba formando un nuevo equipo en Hispavox con Javier del Moral, con Simone Bosé, con Germán Bartolomé, y me pidieron ofrecieron si estaría dispuesto a irme a hacer lo mismo, sí, pero allí, que era el piso de arriba. Entonces, pues estuve un tiempo en esa otra parte, ¿no? Después de eso, efectivamente, hubo una vacante porque Mónica Marín, que era la directora de marketing internacional, una profesional impresionante, a quien yo admiraba
enormemente y admiro enormemente, se marchaba, se iba a Estados Unidos y entonces quedaba su puesto vacante y ella tuvo la gran gentileza de decir que yo era la persona idónea para reemplazarla, de decírselo a su jefe, que era Adrián Bogel. Entonces me fui a trabajar con Adrián, éramos Adrián y yo y nuestra secretaria, Mamen Turmo, y estuve allí pues también otro añito y medio. Yo soy de años y medios, de año y medio, 2 años y tal. Y ahí pues estuve ese tiempo en esa liga que realmente lo sentí como una liga superior en cierto aspecto, porque bueno, recuerdo que era una compañía que impresionaba muchísimo en esa época, era la gran CBS, ¿no? Claro. Y ahí, desde el punto de vista de producto, pues es apabullante lo que había ahí dentro, ¿no? De Rolling Stones, de Dylan, de, yo qué sé. Demi Rusos, que está muy bien, me gusta mucho. Todo un Demi Rusos, sí, ¿no? Estaba ahí también. Bueno, pues eso. Pero no solamente eso, sino que tenía la otra parte que hoy lo pienso y realmente me parece descabellado que la misma persona se ocupara de todo el marketing internacional y de todo el producto internacional de esos sellos, de todos los sellos de la compañía, y además de la exportación de los artistas españoles a Latinoamérica. A Latinoamérica, bueno, y a Europa. Bueno, a Europa también, porque había de repente que llevar pues yo qué sé, a Luis Cobos por Europa, que Luis Cobos estaba muy fuerte, o había que irse a hacer videoclips de los artistas a Londres, que era todos los videoclips se hacían en Londres, pero eran muy baratos, y de repente intentar que Azúcar Moreno fuera un hype en Inglaterra, cosa que no se consiguió, o se consiguió fugazmente, su lugar, su brújula estaba más para América Latina. Entonces había muchísimo trabajo realmente en eso, ¿no? Bueno, y de ahí pasas a hacer de freelance, ¿no? Que bueno, que en ese momento no sé si se utilizaría ese anglicismo. No había freelance, no había autónomo. La gente te decía, pero ¿cómo autónomo? ¿Pero cómo freelance? ¿No? Era una cosa que daba un poco de mal rollo, ¿no? Era como, pero entonces, ¿a qué oficina vas tú? No, yo no voy a ninguna oficina. Era muy raro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, por acelerarlo mucho, quemo, digamos, bastante rápido ese tiempo en CBS. A mí me toca la compra de CBS por parte de Sony en Japón, y eso reconfigura completamente la compañía. A mí me deja en un puesto en el que no estoy tan cómodo. De repente tengo que llevar parte de producto, pero tengo que hacer prensa también, y bueno, caigo en la división de Epic, donde había también pues gente estupenda. Es la época de Manolo Moreno, Ramón Crespo, bueno, no he mencionado a Manolo Díaz, pero sabemos perfectamente que Manolo era el presidente entonces, y en fin, José Antonio García, estaba Tinga, estaba Belén, bueno, en fin, mucha gente que andábamos por ahí trabajando. Y nada, después de un tiempo ahí en el que no me hallo ya mucho, digo, bueno, vamos a intentar otra cosa, ¿no? Entonces me fui de ahí. Me acuerdo que hice una prueba para entrar en Polygram, pero no me cogieron, ¿no? Hice una prueba con una directora de personal que se llamaba Inés, que tenía un poco de mala prensa en la época, tenía una fama de ser una tía muy dura, y no me acuerdo muy bien qué pasó en esa prueba, pero yo creo que a ninguno de los dos nos pareció una buena... No hubo química. No hubo mucha química. Entonces me quedé un poco diciendo, bueno, ¿se podrá vivir de esto un poco por fuera? ¿Se podrá estar en un mundo de discográficas, pero en discográficas más pequeñas? Y en ese momento es que yo empiezo a entrar en contacto con la incipiente, bueno, no tan incipiente, porque había discográficas independientes ya. Estaba Munster, estaba Romilardé, estaba empezando Subterfuge, pero me acuerdo que conozco a Juan Hermida, no sé a santo de qué. Sí, por un cataloguillo, una cosa que estaba haciendo yo para la SGAE, un pequeño catálogo, era un directorio, nada especial, era un directorio de las compañías para el Popcom, el Midem o algo así. Entonces ahí me di cuenta, y el primer síntoma fue conocer a Romilarde y a Juan Hermida, de que había otro mundo y que era un mundo que molaba mucho, ¿no? Sí. Fíjate que obvio hoy, pero entonces no lo era tanto, ¿no? Las discográficas eran normalmente grandes, no había...
pequeñas, erais muy pocos, ¿no? Y entonces... a mí Romilare me parecía grandísimo, o sea, me parecía lo más... Sí, me dio un disco de Sex Museum y me dio un disco de Lagartija Nick, el Inercia, Hipnosis. Bueno, y para mí fue para él fue que le dio un par de discos a un colega, pero a mí realmente me ensanchó muchísimo la mirada y bueno, pues me puse a hacer cosillas. En esa época... Publicas tu primera entrevista también, ¿no? Sí. Empiezo también a juguetear un poco con la idea de escribir. Como en ese momento sé que me quiero dedicar a la música, pero no sé muy bien desde qué lugar, pues hago varias cosas. Hago promo, hago de road manager, me voy con los del Tonos a hacer conciertos de repente con su manager de la época, con Juan Bosco. Hago una en la cosilla. época del conflicto. Sí, el grupo Intelectualmente Violento. Ahí vale, cuando ponían el tecno en los stands también y cosas así. Sí. Esa época. Sí, trabajé mucho y bien y fui bastante amigo de este tipo. Y bueno, pues ahí me quedé un poco dando vueltas haciendo diferentes cosas. Una de ellas fue especialmente importante y nos unió a ti y a mí, que fue que recibí... Yo había ayudado con la música en una película de Carlos Saura, en Dispara, que había una música de Barricada que la había llevado yo, y Moncho Armendáriz y Elías Querejeta sabían algo de eso, entonces me llamaron porque estaban preparando la banda sonora de la película Historias del Cronen de inminente rodaje. Entonces estamos ya en una época en la que el indie ya es una realidad bastante construida. Y bueno, cuando yo hago la lista en un papel de qué canciones veo que pueden estar ahí, pues una de las primeras, si no la primera, es Chup Chup de Australian Blonde. Entonces te llamo, teníais la oficina ahí en Hortaleza. No, en Hortaleza no, en Augusto Figueroa. En Augusto Figueroa, que abajo estaba este bar, el bar de las Lorenas, tío, y las croquetitas estas que había. Sí, el Santander. El Santander, puta maravilla. Y entonces me acuerdo pues que hicimos ahí una especie de contrato en un papel que estaba escrito por el otro lado, en un papel reciclado. Bueno, a mí, yo siempre digo, para mí fue una de casi mi primera universidad en la vida para aprender muchas cosas. Bueno, de hecho, sabes que hasta esa editorial la firmé con otros. Pizza Bob, sí. No, pero la firmé con unos que se llamaban Fuga, que eran amigos y tal, pero yo no sabía lo que era una editorial y fue como, tú firma aquí y tal, y claro, tuve que, hostia, que estoy cediendo. Pues yo tampoco sabía mucho lo que era una banda sonora, tío. Pero me encanta porque, mira, fuiste el primer freelance, fuiste el primer music advisor, ¿no? Que ahora hay muchos y tal, o sea, que realmente, y que de una banda sonora bestial. Aparte me acuerdo de la fiesta que se hizo en el Hard Rock, que lo hablaba hace relativamente poco con Nico Vázquez, con DMCD, que recordaba eso como uno de las cosas más espectaculares que le pasaron en la vida, que vinieron de Bilbao, eso, con medio kilo de speed y tal, y bueno, que estuvieron aquí, eso, y me acuerdo de esa fiesta, claro, que nos congregó ahí gente del cine, gente de Subterfuge, éramos una compañía muy pequeña todavía en ese momento, y de repente ver a un actor cerca te deslumbraba, ¿no? Y ver a MCD tocando en el Hard Rock fue acojonante y eso. Bueno, te lo he dicho muchas veces, pero te lo vuelvo a decir ya de manera pública, que muchísimas gracias, porque bueno, no, por favor, para mí fue importantísimo y... Para mí también, fíjate qué cosas, ¿no? Sí. Pero nada, me encanta. Aquí estamos. Guay. Bueno, y en esa época también empiezas a trabajar con Carlos López, que al que habías conocido, me decías antes, en Xbox. Sí, en esa época que Carlos se había ido de BMG con esta... Bueno, él debería hablar de eso y no yo, pero parece que tuvo un desencuentro con cámara y se fue sin coger el finiquito después de años de currar ahí y tal y cual, ¿no? Y Carlos se montó una editorial de libros de música que se llamaba Luca Editorial, que publicaba un anuario llamado Un Año de Rock, que era, pues, como su propio nombre indica, un anuario con todo lo que había pasado ese año, las listas, los números 1, qué grupos habían, pues en fin, pues una especie de revista gorda con lomo, que también hacía unos premios que no diría que son los primeros premios, pero de la época, digamos, sí que son como los o los primeros o de los primeros premios que había. Entonces organizábamos eso. Y el concurso de Imagina Rock también. El concurso de Imagina Rock, eso era otra cosa con las GAE. Vale. Y bueno, aquello de Carlos era divertido porque él que es un hacha con los negocios
que se estaba haciendo como una base de datos de gente que le compraba libros, revistas, camisetas y tal, y con eso montó un club que se lo vendió a Coca-Cola. Yo esto sí recuerdo habérselo escuchado a él contar en este podcast. Sí. Y entonces teníamos, dentro de ese club, había como un servicio que era que le decíamos a la gente cosas que quisiera saber de la música. Y eso era como un Google, pero por teléfono. Entonces llamaba a alguien y decía, oye, ¿de qué discográfica es no sé quién? ¿O qué artista lleva, qué manager lleva este artista? Y el que cogía el teléfono era yo, y como era una puta base de datos, pues le decía, sí, tienes que hablar con este, con el otro, con el otro. Entonces, bueno, pues eso era una cosa muy rara de aquella época, ¿no? Y llega la época del gran musical. Exactamente. Entonces, bueno, yo ya te digo que he tanteado muchas cosas, pero lo que más me apetece, o aquello para lo que he tenido más suerte, o aquello en lo que se me ha dado la oportunidad, es para escribir. Entonces, a partir de Fernando Rimblas y de Andrés Rodríguez, pues están en un momento en que buscan un redactor. La revista EGM ya la han reinventado, y es el gran musical. Ya le han dado una vuelta hace algún tiempo, pero en ese momento pues necesitan a alguien, hay un nuevo equipo, y bueno, pues tienen la deferencia de confiar en mí y me meten ahí para ello. Es en la época esa que empieza con el embarazo de la portada, con Miguel Bosé embarazado. Es un poquito más tarde, sí. Esa época había otro director que era José María Besteiro, si no recuerdo mal, y Andrés era el subdirector, y estamos hablando de una época en la que Andrés era el director y Fernando Rimblas el subdirector. Sí, y estaba Alberto Vila también, José Manuel Villanueva. ¿Y hacías trabajo de redacción o ibas allí? Sí, iba allí, iba a la redacción, estaba en Gran Vía 32, sí, no me acuerdo qué piso, yo creo que era el segundo o el tercero, en el mismo complejo, en el mismo edificio donde está la radio, y estaba también el cine, estaba Sogetel, era todavía. Y luego Sogecable y demás. Entonces sí, pues hacía redacción y hacía pues bueno, pues lo que se hace en una redacción, ¿no? Fumar, beber, pedir pizza en los cierres, y estaba Íñiguez también, Fernando Íñiguez. Sí. Que bueno, que lo pasábamos muy bien allí. Y eso no le quedaba mucho tiempo. Duró como un año más, y ese año y pico fue el que yo pude aprovechar ahí, ¿no? ¿Y viajaste mucho con...? En esa época no se viajaba, no viajé mucho, no, sí se viajaba, pero yo no viajé demasiado, la verdad es esa, era bastante trabajo de algún viaje a Londres. Era el momentazo de la industria. Era el momentazo de la industria, sí. Supongo que algún momento loco vivirías, ¿no? De estos de... En el EGM, que fue como un año, no recuerdo mucho momento loco, no lo recuerdo, a lo mejor algún viaje a Londres, que se iba mucho a Londres, ¿no? Pero más adelante sí, cuando cerró el EGM y yo empecé a trabajar para El País, que tuvo el buen gesto de repescarnos a algunos, entre ellos a mí, o por lo menos a mí. Y entonces empecé a colaborar con El País Semanal, en primer lugar, y con el Tentaciones también, que en esa época había arrancado ya, pero todavía estaba, digamos, en su lanzamiento. Lo dirigía Vicente Jiménez, y su hombre fuerte en redacción era Miquel Iturriaga, ¿no? Entonces, pues eso, yo he estado colaborando entre los dos, en el Semanal, con Alex Martínez Roch y Coro Castellano, y en Tentaciones. Qué bueno. Bueno, y en 2002 publicas, no sé si es tu primer libro, que es el que hablábamos, Vasos Comunicantes. No, ya había publicado algunas cosillas, pero más o menos tímidamente. Yo había publicado poesía, y antes de eso, dentro de lo musical, incluso antes de lo del Cronen, como en el 94 o así, había publicado una biografía de Paul Weller en Cátedra. ¿Te acuerdas de esos libritos pequeños con una portada de un color? Pues eso, había publicado una... Pero bueno, Vasos Comunicantes es tu primer libro con el sello Bruno Galindo. Vamos. Bueno, más o menos. A mí un libro fantástico, está basado, ¿no?, en el cómo y para qué escribir canciones, ¿no? Cuéntanos un poco esos 6 años de investigación, toda la gente que participa y que dio fruto. Bueno, pues de verdad, repito, un disco que para mí es imprescindible. Gracias. Pues mira,
en esa época había muchísimo trabajo que hacer en prensa de entrevistas, era una detrás de otra, viajes por donde fuera, y entonces yo tuve la inmensa suerte de estar ahí y de que me tocara hacer muchísimas entrevistas, ¿no? Y hubo una en particular en la que le pregunté al entrevistado cómo escribía él sus canciones. El entrevistado era Paddy McAloon, de Prefab Sprout, y me dio una respuesta tan maravillosa, tan poética, tan desglosada, tan intuitiva, tan larga, que me la transcribí y dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo con toda la gente que entreviste, que tenga el dominio del arte de la composición y de la canción, y a lo largo del tiempo, sin ninguna prisa, voy a ir guardándome esa respuestita siempre que, como una urraca en las entrevistas. Yo siempre la hacía y solía guardármela, a veces, bueno, cuando era de interés para la pieza, pues por supuesto la incluía, pero si no, pues me iba haciendo en las distintas entrevistas para medios donde yo estaba, que también estaba en esa época, no sé, en Rolling Stone, en FM, en Rock Deluxe, en 1000 sitios, pues me hacía mi bolsa con esas respuestas, ¿no? Y en determinado momento, que ya tenía del orden de 200 respuestas de gente muy dispar, desde, yo qué sé, Elvis Costello a los Sex Pistols, o de John Lee Hooker a Björk, o de Prince a Bowie, o de Iggy Pop a Os Mutantes, pues cuando tenía ya un mapa grande, extenso, variado y bonito, pues lo recopilé todo y saqué ese libro que se llama Vasos Comunicantes, por el que me preguntas. Que lo publicó Zona de Obras, ¿no? Con la Fundación Autor. Era una coedición entre Zona de Obras y Fundación Autor, sí. Bueno, y también en esa época empiezas tu carrera, digamos, artística, ¿no? Estamos hablando del mundo del spoken word. Sí. Que en el que eres absolutamente uno de los pioneros, ¿no? Empiezas haciendo una cosa con el escritor y actor y director y todo, José María Ponce, ¿no? Sí, bueno, por hacer una cronología. Por contarlos del principio, yo empiezo, me invita a un proyecto que está haciendo con Enrique Bunbury, Carlos Sanz, a quien yo había conocido un tiempo atrás en una grabación en El Cortijo, ese estudio que había en Málaga, que no sé si conociste, que era estupendo. Sí. Pues me dijo, voy a hacer un disco de homenaje a Leopoldo María Panero con canciones y con recitados. Me gustaría invitarte. Y luego se incluyó a José María Ponce. Entonces, pues es lo primero que yo hice en ese plano, ¿no? Y bueno, y para mí fue importantísimo. Fue un trabajo clave en el que había hecho muchas cosas en la música, pero menos la música y menos subirme al escenario o entrar en un estudio. Y bueno, y mojarme y ver qué era capaz yo de hacer en ese plano, ¿no? Entonces, pues eso fue lo primero que hice. ¿Y qué referencias tenías en cuanto al mundo del spoken word? ¿Fue algo en ese momento nuevo? ¿Ya habías visto cosas? A ver, es un género realmente de muy de nicho, ¿no? Sí, es un género muy de nicho, pero fíjate que sí que tenía muchas referencias, porque como periodista, que yo ya llevaba muchos años como periodista y como comprador de discos y como receptor de discos, pues muchas veces te encontrabas con discos narrados, ¿no? Sí. Discos en los que hay un músico leyendo un cuento, un actor o no sé, o sea, hay muchísimos trabajos, sí. Hoy todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Y entonces tenía esas referencias, ¿no? Tenía esas referencias y para mí no era algo extraño, era algo que yo podía hacer. Como siendo no músico, pero teniendo esa complicidad y ese sentido. Yo había estado escribiendo poesía, claro. había publicado poesía, entonces para mí que llevar la poesía a un escenario era una opción. O sea, claro. Me cuadraba más eso que sentarme en una mesa y voy a recitar ¿no? Sí. Entonces, bueno, para mí era un territorio que estaba muy claro, que estaba clarísimo, ¿no? Y esta oportunidad que me dio Carlos Sanz de hacer este trabajo con Bunbury, con Panero y con Ponce, pues bueno, pues yo creo que es un trabajo que haya quedado, ¿no? Y para mí fue el arranque de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, a partir de ahí discos, recitales en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, bueno, con Gary Lucas, con Corcovado, con Nacho Vegas, Babasónicos, Javier Díaz Cena, ¿no? O sea que realmente, bueno, durante unos años te dedicas
y digamos que vives o sea, no te digo al 100%, pero bueno, que se convierte en una vía... Sí, pues se convierte en una vía incluso para mí más significativa, satisfactoria, económica y artísticamente que el periodismo, por ejemplo, ¿no? En una época que estoy trabajando más con esto que con el periodismo, desde luego, sí. Bueno, y ahora relativamente hace poco has estado con Le Boyeur, que también hiciste una gira y bueno, hace poco te subiste. Bueno, ahí di un paso más y ahí ya digamos que me posicioné como... Bueno, eras uno más de la banda. Como uno más de la banda, como autor de letras, como modesto vocalista y como modestísimo percusionista también. Entonces sí, pues bueno, eso fue llevarlo un poco más allá. Y nada, pues fue una experiencia magnífica con Miguel Marcos, que tuvo la deferencia de meterme en esa banda mutante que él tiene, que a veces está solo, a veces está con 7, a veces hay una chica, a veces no la hay, a veces está haciendo rock oscuro neubateniano, a veces está haciendo electrónica. Y en esa época que sacamos, que nos unimos a él en ese disco que sacó, el tercer disco, que se llama Episodio Aparentemente Letal, trabajamos muchísimo, hicimos, no sé, como 50 o 60 conciertos, fuimos por España, fuimos por Europa, tocamos en el Reino Unido, algunos festivales, en Portugal, en fin, en mil sitios, siempre en furgonetas descacharrantes y siempre con grandes apuros de todo tipo, pero bueno, fue una gira que duró un par de años, una gira de la que tengo grandísimo recuerdo. No, es un proyecto chulísimo. Miguel es un tío sí que lo y bueno, un gran tipo además. Siempre me lo encuentro por Malasaña y me da mucha vidilla porque bueno, transmite muy muy buenas energías. Bueno, hemos hablado de toda esa carrera ya que te dedicas a nivel periodístico, en el País Semanal, en Tentaciones, Babelia, después Zona de Hora, Rock Deluxe, Rolling Stone. Bueno, ahí ya dedicas. Si tuviésemos que hablar así de esas entrevistas que para ti han sido increíbles, ¿qué destacarías? Joder, ¿qué sería esa entrevista que dijeras? Bueno, para mí eso fue sensacional. Ya no solamente por el personaje, sino cómo fluyeron las cosas. Bueno, en esa pequeña enumeración que he hecho hace un momento, yo creo que ahí he soltado algunos, ¿no? Algunos nombres que para mí han sido muy importantes, ¿no? Como, no sé, como Prince o David Bowie o... ¿Presenciales? ¿Fueron presenciales o...? Sí. Joder, sí, no había Zoom todavía. Y bueno, algunas telefónicas desde luego, pero pero todas estas que te digo fueron presenciales, con U2, con Jarvis Cocker, con Sinéad O'Connor, con Björk, con Los Mutantes, con Elvis Costello, Sex Pistols, ya lo he dicho, creo que sí. En fin, pues ahí hay un puñado. ¿Y la hacías con grabadora? En el libro hablas de alguna que se hacía que no te dejaban, ¿no? La grabadora tenías que hacer. La única... Que eso no lo entendía muy bien, porque si lo haces de voz es que no hay testimonio, o sea, que también luego tú puedes poner... La única vez que no me dejaron usar una grabadora fue en esta única entrevista con Prince. Al menos dejó apuntar. Bueno, si podrían haber dejado ni apuntar, ¿no? Yeah. Pero bueno, dicen que él era muy, muy obsesivo y muy paranoico y muy temeroso de que de repente cogieras su voz y las ampliases o algo por el estilo. Entonces, pues tenía ese hermetismo que se lo llevó hasta la tumba, porque cuando él murió había quitado todo de todas partes, la gente quería tuitear una foto suya o una canción suya y no había ni canciones, ni fotos, ni había nada. Entonces, bueno, pues él era un tipo con un control absoluto sobre lo que hacía y lo que tenía que ver con la comunicación de su trabajo, ¿no? Menos de su vida casi personal, ¿no? Del resto lo tenía bien controlado todo. Lo tenía todo, sí. Pues sí. ¿Y esa entrevista complicada, ese Lou Reed que todos los periodistas habéis tenido? Pues no sé qué decirte. Bueno, igual has tenido la suerte de no tenerlo, pero es que me hace mucha gracia porque Lou Reed confluye mucho. No sé si tú tuviste la oportunidad de... Es que, ¿sabes qué pasa? Que el truco que tenemos los que escribimos es que incluso si no pasa nada, puedes contar que no ha pasado nada, ¿no? Claro. Y puedes convertir eso en algo a tu favor. Me acuerdo de una entrevista antes he citado a Calamaro con El Salmón, pues una de las... Yo le he hecho bastantes entrevistas a Calamaro en esa época,
Y hubo una en la que época especial, además. En la que él estaba muy especial y me acuerdo que no dejaba hablar. Entonces dije, bueno, pues voy a dejar todos los espacios de las preguntas en blanco. Claro. Entonces, bueno, pues esa quizás sería una entrevista así especial en la que no pude hacer a lo mejor lo que llevaba pensado, pero bueno, fue una entrevista de callar y escuchar. Bueno, y también has traducido libros como el de Hip Hop y Política Afroamericana, Fight the Power, de Chuck D y Yusuf Hadja. Sí. ¿Era porque te gustaba? ¿Te surge la oportunidad? Me surgió la oportunidad, apareció una editorial valenciana magnífica que de un tío que le había tocado la lotería y montó una editorial y luego al poco tiempo se gastó toda la pasta. Toda la lotería. Sí, y ahí se acabó. Entonces sacaba cosas muy distintas, sacaba literatura y sacaba de repente cosas como esta que tenían que ver con el hip hop y la política afroamericana y demás, y es el único libro que he traducido realmente. Y bueno, y si ahora lo cogiera seguramente no me gustaría demasiado la traducción, pero bueno, sí fue una oportunidad de traducir, de hacer un trabajo de fondo que nunca había hecho y me gustó hacerlo, sí. Bueno, pues lo que veo también te ha gustado siempre trabajar al lado de filántropos y iluminados. Luego estamos hablando de la época que trabajas con en el estado mental, ¿no? De Borja Casani, que me parece una... No sé si a Borja le gustará que le llames filántropo iluminado, pero seguro que sabe que lo dices con totalmente, con cariño y del respeto. mundo. Sí, totalmente. Vamos, para mí ha sido uno de los grandes referentes. Además, bueno, lo tenía aquí al lado y aparte de verte mucho a ti, tenía la oportunidad de verle y bueno... Él es una persona muy arraigada a esta zona, su mujer tenía la galería de arte aquí. Sí. Y todo. Pero eso, vamos a hablar del estado mental. Vale. Ese proyecto, cuéntanoslo. Bueno, fue un proyecto muy, muy, muy particular que empezó en el 2011, un poco antes del 15M. Si nos ponemos en situación... podríamos recordar que era una época de unas sensaciones extrañas, como de estar metiéndonos en una zona un poco crítica, así como sociedad y demás. Entonces Borja tuvo la iniciativa, años después de haber puesto en marcha proyectos como la Luna de Madrid o Surexpress o el Europeo, pues quería hacer una revista. Entonces nos juntamos unos cuantos y empezamos a reunir colaboraciones de aquí, de allá, ¿no? Textos más largos, más cortos, a veces ilustraciones, a veces algún trabajo de artista. Y bueno, pues de ahí nos salió un tocho tremendo como de 300 páginas que lo metimos sin más en los kioscos con una portada en la que solamente se veían 2 cables pelados y una frase que era tenemos que hablar, el estado mental, ¿no? Y para nuestra enorme sorpresa, esa publicación voló de los kioscos. No tenía publicidad, no tenía... Nada, era verdaderamente un ovni, ¿no? Sí. Estaban aprovechadas las páginas, además. Sí. Ya lo creo. Entonces... pues eso salió justo antes del 15M, que en realidad muchas de las ideas que estaban ahí dentro pues son ideas que luego se compartieron en las plazas y que dieron lugar a debates muy interesantes en torno a esa época muy interesante de la que hace ya una década, ¿no? Después de eso se vio cómo darse continuidad a ese proyecto. Se había pensado que hiciéramos un trimestral en un momento y abandonamos esa idea, pero nos quedamos con lo de trimestral. Entonces se hizo una fase 2 de ese proyecto que fue una radio como esta, sí, bueno. que duró 3 meses. Fue una radio trimestral. Entonces a los 3 meses se acabó esa actividad, se quedó la radio por ahí, se pueden escuchar esos programas en el estadomental.com, y después de eso entramos a pensar un poco cuál podía ser la siguiente época, y la siguiente época fue una web con una revista en papel y contenidos contenidos web que cambiaban todos los días y una plataforma de radio en directo con podcast. Y eso duró hasta el año 2000. Esa fase en particular fue del 2014 al 2016. Y bueno, pues llegó un momento en el que carecíamos ya de recursos económicos con los que
seguir adelante y de energías también, y bueno, decidimos parar y ahí se quedó, pero todo ese trabajo que te acabo de contar está en el estadomental.com y se puede consultar libre y gratuitamente. Y fue una grandísima experiencia, y con Borja y el equipo de entonces pues seguimos en contacto todos y nos llevamos muy bien. Pues nada, transmítele que lo de filántropo iluminado ha sido con el mejor sentido de la palabra. Lo sabrá. Total. Y bueno, vamos un poquito antes, hablando de libros también, que es un libro que bueno que está en los anales de los grandes libros de música de este país, que es el de Omega, la historia oral del álbum que unió a Enrique Morente, Lagartija Nick, Leonard Cohen y Federico García Lorca. Háblanos un poco de ese. Ven a hablar de tu libro. Vale, vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues ese fue una iniciativa de Víctor Lenore, que él quería poner en marcha una colección de libros sobre discos míticos españoles, un poco a la manera de una colección, creo que era británica, que se llamaban 33 y un tercio, que son libros pequeñitos, pues también sobre grandes discos, ¿no? Y tuvo la deferencia de ofrecerme abrir yo la colección y además elegir un poco un disco que fuera de mi interés. Entonces le respondí Omega, nos pusimos de acuerdo con la editorial que iba a publicar esos discos, que era Lengua de Trapo, y nada, pues dicho eso, rápidamente tuve 2 citas, una con Antonio Arias y otra con Enrique Morente, para ver si ellos estarían a favor de ese libro, porque no quería hacer un libro que luego pues no quisieran los personajes que se hubiera hecho o no quisieran ayudar, y bueno, tanto uno como otro pues fueron colaboradores, y se dio el lamentabilísimo caso de la muerte de Enrique, pues justo cuando estábamos con el libro. Tengo la dicha inmensa, que me llevaré a la tumba, de haber podido hablar por última vez con Enrique sobre Omega, que me contara la historia del disco, que me contara todo lo que necesitaba saber. Y tengo también el triste recuerdo de una llamada un par de semanas antes de su muerte, en la que me dice: oye, Bruno, que están hablando de operar, que dame tiempo. Y bueno, pues el resto ya es historia. Y murió Enrique pocos días después, y bueno, pues fue verdaderamente duro terminar el libro. Fue una experiencia muy, muy, muy dura, muy traumática, y bueno, pues el libro ahí está y ahí queda. Qué maravilla. Bueno, y llegando casi al momento contemporáneo, eres el autor de los podcasts La Biblioteca de Julio y Sin Salabín para la Fundación Juan March. Cuéntanos de qué va ese proyecto, que bueno, precisamente el otro día, porque no los había escuchado y de cara a tener algo de conocimiento de causa, los escuché y me han encantado, ¿no? Entonces, qué bueno. ¿Cómo surge y bueno, qué planes tienes además con ellos? Bueno, pues me llamaron de la Fundación Juan March para una serie de proyectos de podcast. En particular, hemos hecho 2 líneas. Uno es la Biblioteca de Julio. Julio es Julio Cortázar. Sucede que cuando Julio Cortázar, el famoso autor argentino, murió en el año 1984, su viuda, Aurora Bernárdez, estuvo buscando un lugar, una institución donde donar toda su biblioteca personal. Y esa institución terminó siendo la Biblioteca Juan March. Entonces, la biblioteca de la Fundación Juan March. Entonces, pues en esta ciudad de Madrid tenemos esa suerte, que la biblioteca personal de Cortázar está aquí al lado. Entonces, el trabajo... ¿Es de acceso público? O sea, es para investigadores, pero vaya, si te apetece ver, yo creo que no te van a decir que no, vamos. Entonces lo que hago es una serie de podcasts en los que elijo un libro con una historia que contar, con algo particular. Cortázar además tomaba muchas notas en sus libros y en fin, hay un montón de información de su puño y letra que ha dejado. Entonces es contar historias que tienen que ver con esos libros, ¿no? Y después el otro podcast que has mencionado, que se llama Simsalabim, es un podcast sobre el mundo de la magia, de las artes mágicas, porque la fundación también tiene una biblioteca de magia e ilusionismo que es de las más importantes del mundo. Entonces, pues lo que yo hago ahí es un trabajo sobre
sobre magia. Magia entendido en un amplio espectro, desde alquimia y magias raras antiguas, pues tiene libros desde el siglo XVII, hasta biografías de magos, historias curiosas y, en fin, pues mil cosas de ventriloquía, faquirismo, cartomancia, cubiletes, dados, monedas y, en fin, pues eso es. Y es una biblioteca que se sigue buscando volúmenes para que la incluyan. Está viva y está incorporando libros constantemente, sí. Qué bueno, qué maravilla. Sí. Bueno, en general, ¿cuál ha sido tu relación con la industria musical? Con la industria musical es... En el amplio sentido. Bueno, vamos a hablar más de lo que es más a nivel igual compañía, etcétera. Luego vemos el tema de la... Vale, a nivel discográfico, mi paso es fugaz, poco relevante, aseguro, y encierra pocos años, encierra unos 5 años. Lo que pasa que yo le tengo mucha ley a esos 5 años porque he conocido gente que son grandísimos amigos, he tenido experiencias fabulosas, me ha enseñado mucho para distintas cosas que he hecho yo luego en el resto de mi trabajo en la industria musical y bueno, pues en definitiva siento que he sido muy afortunado de estar ahí en esos años que creo que han sido de los últimos años magníficos de esa industria, pues un poco vintage, ¿no? Un poco irrepetible por la gente que había y por lo que ocurría y porque se vendían vinilos, cassettes y CDs. Un montón de cada uno de esos formatos. Había muchísima gente trabajando, muchas familias comían de esa industria. Era una industria, por supuesto, de derroche, de desfase y con muchas cosas muy criticables, pero yo creo que también una industria con cosas altamente reivindicables, como tú bien sabes, que por eso haces este podcast, ¿no? Entonces, eso diría. Yo creo que mi paso por la industria discográfica es poco relevante, menos para mí. Bueno, empezamos con Toma de Tierra y terminamos con vuelvo a repetir la maravilla te has marcado. El otro día hablando con Diego Manrique me dijo que le parecía también uno de los libros más brillantes que se habían escrito en los últimos 20 años. Anda, pues me alegra muchísimo saberlo. Que lo sepas que bueno, yo creo que ella es una bendición fantástica. Sí que lo es. Vamos a darle, que hemos hablado un poco al principio, pero vamos a acabar con Toma de Tierra. ¿Qué has querido envolcar en las páginas de Toma de Tierra? Bueno, hay una pulsión que quizás tiene que ver con la vanidad o con el deseo de contar lo tuyo, que a muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces, pues quería contar una serie de cosas, pero quería que todo eso estuviera al servicio de una historia importante de verdad, no la mía, que es la historia reciente de las últimas 4 décadas, poco más o menos, de la industria musical. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Para mí es un qué ha pasado en todo este tiempo, qué ha pasado desde que grabábamos esas cassettes de las que hablaba al principio con canciones de la radio hasta nuestras listas de Spotify, ¿no? ¿Qué ha pasado desde esa época de los 3 formatos, ¿no? Vinilo, cassette y CD a las tres pantallas en las que hoy recibimos la música y el resto de informaciones, ¿no? Entonces, pues eso, pues es un poco poner al servicio una experiencia personal, ponerla al servicio de una historia que creo que es importante, forma parte de la vida de muchos de nosotros, pero también forma parte del mundo de la comunicación y del negocio cultural a gran nivel y a gran escala en la actualidad, ¿no? Yo creo que muchas cosas empezaron en la música. Muchas maneras de producir cultura y de difundir y de vender cultura empezaron en la música. La música fue el primer negocio que quebró en la época de Internet, pero también es uno de los primeros que se rehizo. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras hay mucho que contar. Y todo eso ocurre a su vez dentro de un marco todavía mayor,
que es, pues bueno, pues la historia contemporánea que nos ha tocado vivir a tu generación y la mía, ¿no? Ese medio siglo, un poco menos o un poco más, con las cosas que han ocurrido a todo nivel, ¿no? De la transición al 15M, de la muerte de Lennon y Elvis al Me Too, las guerras, las crisis, todo lo que ha habido ahí en medio y cómo la música ha atravesado todo eso, igual que seguro que va a atravesar esta época compleja en la que estamos ahora mismo hablando. Hay que leerlo porque, bueno, es todo lo que cuentas, pero es que es muchísimo más. Muchísimo más, de verdad. Te lo digo como lector que le ha apasionado la historia. Así que nada, no sé en qué proyectos andas ahora, porque a todo esto es que tienes una carrera tan texto, pero bueno, te quedan muchísimas cosas por hacer. ¿En qué estás ahora? Bueno, estoy pues en estos podcasts que has dicho, estoy escribiendo con bastantes ganas e ilusión en el Confidencial, en las revistas de Spain Media. Y hay algún proyecto musical por ahí que se está haciendo de a poquito y algún otro proyecto literario que se está haciendo de a poquito. Así que, bueno, con eso para entretenernos. Qué bien. Bueno, pues nada más, Bruno. La verdad, Nada más, ¿no me haces la pregunta de los maestros? Los referentes, claro, de la industria, claro, ¿Sí? Claro. Es que como te he preguntado lo de tu relación con la industria cría y tal, me encantaría saber quiénes han sido tus referentes, por favor. No, pues ninguno. No, espera, no. Sí, sé que no. No, es que lo venía pensando, no te voy a mentir porque he escuchado este programa siempre y entonces me lo sé y sé cuando falta algo. Sí, vale, no te lo agradezco. Entonces, pero sí venía pensando que es para mí delicado hablar de la industria, de maestros en la industria discográfica, porque si has tenido maestros implica que tú has heredado alguna clase de maestría. Total. No es mi caso. Entonces, respecto a los discos, pues mencionaría a la gente con la gente que he trabajado y los he mencionado a muchos de ellos, ¿no? Pero sí, ya que has hablado de Diego Manrique, deja que diga que Diego pues es el gran maestro, o por lo menos el mío, al menos en la parte de prensa de la que hemos hablado, y que considero pues seguramente lo que me justifica mi presencia en este podcast. Nada, pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. De todas formas, tengo que decir, hago la apreciación sobre esa pregunta. Es una pregunta que a gente le incomoda. Primero porque algunos vienen con la lista de los no se les olvida a nadie, tal, no sé qué. Entonces, bueno, como le he empezado a decir, eres un amigo, tampoco te he querido poner en ese brete, pero bueno, que ha salido muy bien como era de esperar. Pues nada más, Bruno. De todas formas, dejo el micrófono por si quieres decir algo más. No, que muy agradecido por tu tiempo y por tu interés y por tu invitación. Bueno, gracias a ti. Pues nada, nos despedimos de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Bajamos la verja del estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos, y nos vamos con una canción que seguro que gusta y mucho a nuestro invitado de hoy. Nos vamos con El Loco de Babasónicos. Adiós. Frágil temperamental, que en vez de rezar. Estás escuchando Subterfuge Radio. Mejor sonido que nunca gracias a Tierra Audio. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Soy víctima de